Reencarné en la amante de mi marido. Capítulo 6. Votos de amor. ¿Por qué Bleya la salvó? Y más importante aún, ¿por qué sacrificó su cuerpo para mostrarle la verdad? Durante todo ese tiempo Adriana había sentido emociones confusas hacia Bleya, pero ahora por primera vez realmente deseaba conocerla y hablar con ella. Por otro lado, y aunque en un principio se mostró hosca, Rose, incapaz de resistirse a su naturaleza curiosa, se interesó profundamente en ayudarla, y a partir de ese momento todo avanzó con sorprendente rapidez mientras regresaban a la residencia del conde Acacia. Sin embargo, el viaje de regreso no estuvo extenso de tensión. Los periódicos estaban plagados de titulares ominosos como ¿fue su Alteza el segundo príncipe quien realmente asesinó al príncipe heredero? ¿Usó a la condesa Acacia como peón para eliminar al gran duque? ¿El siniestro segundo príncipe abandona la capital y los demonios azotan el norte? ¿Coincidencia? Adriana cerró el periódico con premura, tratando de calmar su respiración, pero apenas lo logró, alguien gritó desde lejos ¡un monstruo! Y el aire en el carruaje se congeló. Justo antes de llegar a la finca de Acacia, un monstruo apareció entre los árboles. Su tamaño descomunal sacudía el suelo a cada paso, cubierto de pelaje y barro, con 3 ojos en la frente y una boca grotescamente abierta. La criatura embestía con furia. La mayoría no alcanzó a reaccionar cuando una sombra se movió con una velocidad inhumana. Era Rotnes. En un solo golpe de su espada la criatura fue partida. Los lamentos agónicos de los monstruos retumbaron en el bosque. Los ojos de Rotnes brillaron como brasas encendidas. Las venas de su brazo tensado sobresalían mientras sostenía la espada. Su presencia era tan majestuosa como aterradora y sin embargo su corazón se hundía, mientras recordaba la profecía que alguna vez había despreciado. Los ojos rojos traerán la ruina, y ahora temía que fuera así, no por él, sino porque Adriana lo había visto así. ¿Quién podría amar a un hombre maldito como tú? La voz de Bardenaldo aún retumbaba en su mente. Mirar a Adriana en esos momentos era mucho más difícil que enfrentar cualquier monstruo, pero fue entonces cuando una voz inesperadamente familiar resonó. Es bueno volver a verlos. Adriana abrió los ojos incrédula. Era el conde Acacia, vivo. Aquel que creía muerto aparecía frente a todos. Bleya había advertido al conde que fingiera su muerte, sabiendo que tanto el príncipe heredero como el gran duque eventualmente intentarían eliminarlo. Él escapó justo antes del accidente y por eso jamás encontraron su cuerpo. Efectivamente, Bardenaldo y Noevian habían planeado su muerte para quedarse con las minas de Maná. Fue Noevian quien casó a Bleya con el conde y promovió una ley de herencia para que al morir Bleya y por ende él se quedaran con todo. Pero Bleya siempre supo que era utilizada. Era una joven tosca, excéntrica, pero muy inteligente, dijo el conde con una débil sonrisa. Una vez incluso me dijo si me comporto extraño termine el plan por mí. Ahora entiendo a qué se refería, dijo el anciano mirando significativamente a Adriana. Bleya Acacia sabía engañar al mundo, pero Adriana sabía que necesitaba traerla de vuelta para comprender su historia. Fue entonces cuando estalló un alboroto fuera de las minas. Al salir, vieron a Vicenzo con el rostro pálido y documentos en la mano. Tras titubeos confesó haber trabajado como espía para el príncipe heredero, pero ahora, incapaz de cargar con la culpa y la traición, había traído documentos originales de la historia de Ronta. Antes de la muerte de la emperatriz, ésta había dicho su última voluntad: que el príncipe heredero Bardenaldo, la luz de mi vida, herede el trono, que Rotnes lo proteja para que mi nombre brille en la eternidad. Esas fueron las últimas palabras de Ledina, las que Bardenaldo divulgó a todos, pero Vicenzo durante mucho tiempo calló y no dijo la verdad. Ahora esta salía a la luz. Tras la muerte de la emperatriz, Bardenaldo visitó cada noche la biblioteca secreta imperial. En una de esas noches encontró un registro oculto. Kirpis, el primer emperador de Ronta, fue un traidor. El verdadero fundador fue su hermano Caldion, a quien asesinó para robarle el trono. Los ojos rojos y no los azules son el verdadero símbolo imperial. Bardenaldo sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. ¿Los niños de ojos rojos siempre repudiados eran en realidad los legítimos? Y cuando leyó eso, una idea lo obsesionó. Si eso era cierto, Rotnes con sus ojos rojos era el verdadero heredero, pero para que
que nadie supiera la verdad. Trató de destruir ese diario, sin embargo, como si estuviera protegido por magia antigua, el diario jamás pudo quemarse, así que lo ocultó en un lugar cerca a él. Con los días, la ansiedad crecía en Bardenaldo, con el miedo de que alguien descubriera la verdad, y un día, su primer amor, una de sus doncellas, lo descubrió. Lleno de culpa y obsesión, Bardenaldo mató a la chica y encerró el cuerpo en un ataúd de piedra de maná. Su muerte se convirtió en un consuelo enfermizo, uno que lo llenó de calma y paz. La muerte calmaba su ansiedad y así fue como su obsesión por los muertos nació. Cuando el funeral de 100 días de Letina finalizó, Bardenaldo eligió dos candidatas, a la princesa heredera Doris, hija del duque Castaña, y Adriana Pireta, noble de la antigua capital. Pero cuando Adriana mostró afecto por Rotnes sino por él, Bardenaldo torció aún más su alma. No podía hacerla su esposa, así que decidió hacerla su amante muerta. Si no podía tenerla viva, la tendría muerta. Y así comenzó a esparcir el mito, el siniestro príncipe de ojos rojos que convoca demonios. Con ayuda de Noevian plantó piedras de maná en el oeste y provocó apariciones de monstruos. Si repites una mentira suficiente, se convierte en verdad, al igual que la voluntad de Letina que él mismo falsificó. En el presente, mientras todos emergían de los oscuros pasados revelados, Rosie observó a Rotnes con atención. «Has despertado tus poderes mágicos, ¿no es así?», dijo la anciana con una sonrisa. Rotnes, desconcertado, la miró. «No entiendo cómo desarrollaste tanto poder en un país donde la magia está prohibida, pero lo hiciste. ¿Me engañaste incluso a mí? Supe la verdad cuando mataste a esos monstruos. Ellos solo te atacaban a ti, como polillas que no pueden evitar volar hacia una llama». La voz de Rosie se tornó solemne. «Los ojos rojos no son una maldición, muchacho. Son el símbolo del primer emperador Caldion. Son la magia más poderosa, la que salvará el mundo. No son para destruir, sino para proteger». Rotnes soltó una risa amarga. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Quién eres para decirme eso? «Porque yo escribí ese registro». La anciana hizo una pausa. «Mi verdadero nombre es Rosie Cosma. No soy solo una hechicera, soy una sabia que ha vivido miles de años y ha esperado este momento para revelar la verdad». Una voz andrógina y profunda resonó. «Rotnes Cosma de Ronta. Ese nombre fue dado por el oráculo. Cosma es el título que solo reciben los herederos del más alto poder, como Caldion, como yo y como tú», concluyó la anciana con una sonrisa. Vicenzo, que aún seguía arrodillado, se enderezó lentamente. «Su Alteza, la razón por la que he querido contarle por qué Bardenaldo se volvió así no es simplemente para pedirle que ocupe su lugar como heredero. No solo porque usted es el verdadero sucesor de este país, y sé que un traidor como yo no merece su perdón, pero quiero que sepa que usted no fue la oscuridad de su majestad Letina, sino su luz». Más allá de todo eso, lo que Vicenzo realmente quería era enmendar aquellas palabras que habían torturado a Rotnes toda su vida. En los últimos meses había visto cómo la luz en los ojos del príncipe se apagaba lentamente, cómo se aferraba a la condesa Acacia como si su existencia misma dependiera de ella. Fue por eso que no pudo mantenerse callado. Los ojos de Rotnes, antes llenos de matices, comenzaron a agrietarse como cristal quebrado. Una oscuridad densa brotó en lo más profundo, pero no era solo oscuridad, era poder. ¿Te atreves a consolarme?, preguntó Rotnes con voz baja y helada. «Solo puedo pedir perdón por mi silencio cobarde», susurró Vicenzo sin atreverse a levantar la cabeza. El rostro del príncipe se inclinó ligeramente hacia un lado. El cabello platinado manchado de sangre cayó en mechones sobre su frente. ¿Quieres redimirte?, dijo con un tono implacable. Entonces demuestra tu utilidad para que yo pueda tomar lo que realmente quiero. El descendiente de Caldion, el que unificó Ronta tras derrotar a todos los demonios, acababa de dar una orden fría, y Vicenzo se incorporó de golpe y acató su orden con docilidad. Nada parecía real, todo se sentía tan lejano como aquellos días en que el silencio desenterraba las verdades ocultas de su linaje. Rotnes permanecía inmóvil, tan quieto que parecía una escultura esculpida por el dolor. Adriana tomó su mano, la cual se estremeció. Su piel fría y endurecida por la sangre seca del demonio la hizo dudar por un segundo. Incluso él intentó apartarse, pero ella lo sujetó con más firmeza. «No me importa», susurró y tomó su rostro para que lo mirara. ¿No me temes?». ¿Eso era lo que lo atormentaba?
Después de todo lo que habían descubierto, de toda la sangre, de todas las traiciones, lo que más le preocupaba era si ella lo veía como un monstruo. Ese sería mentira decir que no tuvo miedo, pero no fue nada comparado con su tristeza, porque lo único que ella veía no fue el guerrero temido por todos, sino al niño que había luchado con todo lo que tenía, solo para seguir vivo, al niño que aún creía no merecer amor. No te tengo miedo a ti, Rod. Es momento de olvidar y dejar atrás todas las mentiras de Bardenaldo. Desde el instante en que naciste, no solo te convertiste en la luz de tu madre o de este imperio, también te convertiste en mi luz. Y si tu deseo es convertirte en emperador, entonces yo voy a estar a tu lado. Lucharé contigo. Así que está bien llorar, Rod. Está bien dejar ir el dolor ahora. Y en ese abrazo, más que prometerle apoyo, Adriana le ofreció una redención que ni la historia ni el trono habían podido darle jamás. A la mañana siguiente, en la mansión del conde Acacia, llegó otra noticia inesperada. El duque de Castaña había caído enfermo. Las portadas que ocupaban los periódicos eran inconfundibles, pero era difícil creer que un hombre como el duque, con tanta vitalidad, colapsara de la noche a la mañana. El suceso ocurrió justo el mismo día en que la procesión Aela compartió de la capital, y poco después del repentino colapso del duque, la princesa heredera, que hasta entonces había guardado silencio, anunció su intención de convertirse en sacerdotisa del Gran Templo, y ese mismo día se dictó un oráculo. Su Alteza Real, la princesa heredera, expresa su voluntad de servir al Gran Templo. El alto ministro recibe un oráculo conmovido por la fe de la princesa. Aparecerá una santa que pondrá fin a la leyenda de que los ojos rojos destruirán el país. ¿Será la princesa heredera esa santa prometida? Todo era ridículo. Hasta cualquier perro de la calle se habría reído ante semejante cosa, pero no fue todo. En otro periódico se leía que los nobles de Occidente querían reactivar una antigua ley, y los ojos de Adriana temblaron al comprender la implicancia, pues eso significaba que Su Alteza el segundo príncipe, como heredero legítimo, podría verse obligado a tomar a Doris Castaña como esposa. Dado que su padre se opuso a su matrimonio con el segundo príncipe, Doris se encargó de él. Asimismo, comenzó a deshacerse de todas sus pertenencias, joyas, diamantes, todo era repartido con serenidad. Y después de que Irene se marchó, solo quedó Nora en el salón, quien tenía los puños apretados. Doris, con una sonrisa melancólica, le entregó un joyero. Todo esto es tuyo, Nora. En medio del colapso de mi padre y de Su Alteza, sentí que me quedaba sola. Tu compañía me dio fuerzas. Nora, sorprendida, miró el joyero. Reconocía cada objeto. Todas eran cosas que ella misma le había regalado a Doris. La desazón invadió su pecho. Y antes de ir al templo, quiero pedirte un favor, dijo Doris, quien sacó una caja de madera negra, la cual Nora la reconoció al instante y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Recuerdas aquel incienso tan valioso que nunca quise quemar? Quiero agradecer a Bleya Acacia por su ayuda y por haber viajado a Elacón. Entrégale esto, por favor. Sé que se quedará unos días en el condado de Acacia junto al segundo príncipe. Dale esto como muestra de amistad y dile que jamás me olvide. Había algo cruel en su amabilidad, algo gélido detrás de su sonrisa. Nora lo sintió y lo recordó con claridad, porque la última vez que entregó una caja idéntica fue para el duque de Castaña, quien cayó al día siguiente. Pero no fue el único. Adriana Trovica también había respirado ese aroma. Adriana y compañía observaron sudar profusamente a la marquesa Nora, quien había llegado hasta allí para hacer entrega del regalo de la princesa heredera, pero en última instancia la mujer parecía arrepentirse, ya que luego le recomendó que lo tirara todo sin que nadie la viera. Nora ahora hablaba en voz baja y angustiada. Adriana levantó las comisuras de sus labios misericordiosamente como si hubiera estado esperando, porque la verdad era que había estado esperando que Nora le dijera la verdad. ¿Sabes algo que debas saber, Nora? La mujer se cubrió el rostro con las manos. Si no me lo dices, no tendré más remedio que pensar que Su Alteza la princesa heredera y Lady Nora conspiraron para matarme. Un miedo vívido apareció en los ojos de Nora, quien alternó la mirada entre Adriana y la marquesa Canula, la abuela de Rotnes, y pronto comenzó a confesar.
La hierba dentro de la caja era quemada como incienso y poseía un olor agradable, pero era una planta venenosa que secaba lentamente a la gente hasta la muerte. Nora, que había servido por años a la princesa heredera, siempre hacía lo que le pedía, pero nunca imaginó que esa planta era la causante de la muerte de tantas personas. Ella es mi benefactora, me ayudó cuando mi esposo resultó herido y no tenía medio para ganarme la vida, así que cuando ella me pide algo, siempre lo hago. No traje este incienso porque tuviera sentimientos personales contra usted, condesa, así que, señora, solo finja quemar el incienso como dije y tírelo, ¿entiende? Cumplí la orden de la princesa heredera de entregar este incienso y no contribuí a la muerte de nadie, entonces todos deberíamos estar felices, ¿verdad? ¿De verdad crees que Doris Castaña es tu benefactora? Intervino entonces la elegante anciana que se mantuvo al margen todo ese tiempo. Mantuve la boca cerrada todo este tiempo a pesar de que Doris Castaña estaba actuando de manera sospechosa porque era mi nieta política. Pero señora Yuset, su esposo no fue más que un chivo expiatorio sacrificado por Doris, que estaba celosa de ti, una socialité y una joyera. De hecho, cuando él se lesionó y no pudo administrar su negocio normalmente, usted se hizo cargo y Doris la ayudó activamente. Dijo Canula con rostro sombrío. El duque Noevian utilizó algunos trucos para evitar que Rod se afianzara en la capital. El príncipe heredero fingió no saberlo y el duque de Castaña proporcionó la ubicación. Doris hizo que reclutaran a tu esposo aun cuando él no era oficial. Fue en esa batalla que él perdió sus piernas. Todos cooperaron astuta y activamente para pisotear los territorios de sus vasallos que comenzaban a ganar poder. Con semejante secreto, ¿no habrían sido capaces de unirse con mi nieto que ya poseía suficiente poder? Los gritos de Nora resonaron en el vestíbulo. Su rostro estaba rojo brillante desde el cuello hasta la cabeza y derramaba lágrimas. No tenía sentido que Doris hubiera mandado a su marido a la guerra solo para tenerla a ella como doncella. Pero por supuesto Doris no habría hecho todo solo para eso. Todos tienen un lado oscuro. La familia real no está libre. Recientemente comencé a investigar y descubrí los detalles. Honestamente, el caso de los rebeldes fue un poco impactante, dijo la marquesa Canula. La ira no resuelta brotó de la boca de Nora. Adriana podía entenderla muy bien. No es demasiado tarde para enmendar las cosas, Nora. ¿No te gustaría vengarte de Doris Castaña? Le preguntó Adriana con voz sombría, tratando de consolarla. Nora, que había estado desesperada, la miró con seriedad hasta que contestó. ¿Cómo puedo ayudar?, dijo sedienta de venganza. Esa mañana, Rodnes llegó a la residencia Acacia para informar que debía partir hacia la capital esa misma tarde para confrontar a su padre, el emperador. Tanto Adriana y él compartían un tranquilo momento justo cuando un sirviente interrumpió para anunciar la llegada de una visita inesperada que pedía ver a la condesa. El nombre que pronunció fue Olivia Lucía. Adriana parpadeó sorprendida, porque ese nombre era el de su niñera. ¿Pero qué hacía allí y cómo conocía a Bleya? La respuesta llegó justo un instante después. En cuanto Olivia cruzó el umbral y vio el rostro de Adriana, sus ojos se abrieron con asombro y sus rodillas se dieron reconociéndola al instante. Pensé que había muerto, señorita. Esto es un milagro. Su voz temblaba aún al recordar aquel día. Adriana corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Luego, sin poder contener la ansiedad que le carcomía el pecho, preguntó lo que todo el mundo quería saber. ¿Cómo conoció a Bleya Acacia? La respuesta que recibió fue un golpe seco al alma. Bleya es su hermana gemela. Todo volvió al inicio. La duquesa de Pireta entró en trabajo de parto un mes antes de lo previsto. Al enterarse, el duque, profundamente enamorado de su esposa, canceló todos sus compromisos y regresó de inmediato a la finca. Pero lo que recibió no fue el llanto de su hija, sino el hedor a sangre y el cuerpo sin vida de Helena. Olivia, aún con las manos manchadas, le ofreció al bebé recién nacido, ya limpio y envuelto en sábanas blancas. Pero el duque ni siquiera la miró. Tenía la mirada fija en su difunta esposa, y cuando el llanto desesperado de la niña llenó la sala, apenas volvió la cabeza y murmuró: «No necesito una niña que mató a su madre, tírenla a la basura». Horrorizada, Olivia abrazó al bebé con más fuerza, pero uno de los escoltas se lo arrebató de los brazos y se marchó. «Su excelencia, no puede hacer esto, está abandonado a su hija. Lady Helena le gritaría si viera lo que hace». Pero el duque la silenció con una amenaza. Con lágrimas corriéndole por el rostro, Olivia estaba a punto de correr tras el escolta cuando la comadrona anunció la llegada de un segundo bebé. Eran gemelas.
El duque alzó la mirada incrédulo, pero la segunda niña no lloraba como la primera, apenas respiraba. Aún así, cuando su hijo Gregory, de apenas 6 años, entró llorando y preguntó si su hermanita moriría, el duque no fue capaz de rechazar a esa segunda hija. Mientras tanto, Olivia, con el alma hecha trizas, corrió tras el escolta. Su lealtad a Helena era inquebrantable y el dolor por haber perdido a su propia hija recién nacida la consumía. Su esposo había muerto sin saber siquiera que ella estaba embarazada, y aquel día, rota por dentro, logró alcanzar a la escolta, le arrebató al bebé y mintió. Dijo que el duque le había confiado a la niña por ser la confidente de la duquesa. El escolta, confundido, no se resistió. Olivia escondió a la niña en una casa aislada, buscó una nodriza y la crió como suya, pero no pasó mucho tiempo antes de que el duque la mandara a llamar. Por tu bien, más te vale que esa niña esté muerta, le dijo, y aterrada, Olivia envió a la bebé a Elacon con unos parientes lejanos, y cuando los hombres del duque llegaron para verificar, les entregó un pequeño ataúd con el cuerpo de su verdadera hija en su interior. Desde aquel día, Olivia la llamó Bleya, como el nombre de su hija fallecida. Adriana se derrumbó ante semejante verdad. Nadie en la habitación osaba pronunciar palabra, excepto Olivia, que aún tenía más que contar. Después de eso, el duque nunca volvió a preguntar por su hija y yo nunca me atreví a revelar la verdad por miedo a lo que pudiera ser, dijo Olivia. Pero puede que no fuera así. Mi padre nunca me miró con desprecio, dijo Adriana. Eso fue porque veía a Lady Helena en usted. Deseaba que viviera, pero también permanecía frágil. Tenía miedo de que si se fortalecía, también se ganara su desprecio. Adriana sintió comprendiendo. ¿Cómo vivió Bleya?, preguntó entonces. Yo la crié en secreto cerca del territorio de Pireta, pero como debía cumplir mis obligaciones como su niñera, la envié a Elacon con unos parientes. Iba a visitarla siempre que podía, explicó la mujer. Por eso los informes de investigación siempre apuntaban a Elacon. Pero un día, justo cuando estaba por viajar a verla, fue ella quien vino a mí y me confrontó. La voz de Olivia se quebró. Aquel día había sido cuando se anunció la boda de Adriana en todos los periódicos. Bleya llegó con varios en la mano exigiendo saber sobre la familia a la que servía y sobre Adriana. Olivia, superada por la culpa, le dijo la verdad. Después de eso, Bleya no volvió a casa y Olivia rompió en llanto otra vez. Fue entonces cuando Rosie, que había escuchado en silencio, habló. Ya veo. Creo que fui yo quien vivió con esa niña después de que escapó. Todos se giraron hacia ella. Ahora todo tiene más sentido. La razón por la que pudo abrir ese ataúd de piedra de maná. Es evidente que su magia fue sellada allí, pero esa magia no se aprende, se nace con ella. Adriana la miró atónita. Dijiste que ahora te sientes mejor, ¿verdad? Naciste débil, pero el poder de tu hermana era descomunal. Rosie, ¿estaba diciendo que Bleya no era solo una hechicera cualquiera? Exacto, asintió Rosie. El territorio de Pireta fue la capital del antiguo reino mágico de Ronda. Hoy solo quedan unos pocos con esa herencia. Bleya fue una de esas excepciones. Pero, si somos gemelas, ¿por qué solo ella tenía magia? Porque ese poder debía dividirse entre ambas, pero al ser separadas tú te debilitaste sin lo que te correspondía, y ella recibió de más. Y cuando sus almas se intercambiaron, la piedra de maná la reconoció a ella como su dueña. Por eso el ataúd se abrió, y por eso tu cuerpo comenzó a sanar y lo que me pertenecía regresó a mí. Culminó Adriana por Rosie. La anciana asintió y luego volvió su mirada hacia Olivia. Pero tú, ¿por qué viniste a buscarla ahora? No se veían desde que huyó, ¿no? Indagó la anciana. Yo siempre quise verla, pero me enfermé y sabía que ella no quería verme. Luego Adriana murió y con esa noticia todo cambió. El duque colapsó, no pudo soportarlo. Todos pensábamos que, aunque nunca lo demostraba, en el fondo la amaba. Pero una noche, cuando fui a buscar su medicina, lo escuché murmurar. Si esa niña estuviera viva, todo habría sido más fácil. Ella habría ocupado el lugar de Adriana. Desde entonces comencé a soñar que quizás Bleya podría regresar y ocupar su lugar legítimo. Lo siento tanto, señorita, dijo Olivia devastada. Adriana se acercó y la abrazó consolándola. Está bien, Olivia. Si no fuera por ti, ni siquiera habría tenido una madre. Y ahora incluso también sé la verdad, le dijo Adriana, pero también debía decir lo que su corazón sabía. Mi padre nunca me vio como su hija. Yo solo era el símbolo de la alianza con el príncipe heredero, y con mi muerte esa alianza se rompió. Por eso quería a Bleya, no por amor, sino porque le resultaba útil. Olivia palideció y se tambaleó de rabia. Después de contarle la verdad, juró que haría
todo lo posible para proteger a las hermanas y reparar el daño. La noche cayó silenciosa pero cargada de ira, y Adriana no pudo dejar de pensar en Bleya. Todo lo que había creído de ella, que quería robarle su vida, su esposo, su felicidad, se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que escribía en su diario, siempre pensé que lo hacía para burlarse de mí. Pero ¿y si en realidad sentía lástima? Ella tuvo una vida mucho más difícil que la mía, era mi hermana. ¿Cuánto más dolor tenemos que soportar? Rodness, a su lado, solo pudo abrazarla con más fuerza, entendiendo plenamente su sufrimiento, y esa misma tarde, Rod tuvo que partir hacia la capital, justo cuando la delegación del sumo sacerdote llegó a Acacia. Dado lo delicado del asunto, el sumo sacerdote Telén decidió acudir en persona a la residencia. Adriana, Canula y Épero ya lo esperaban en la sala de recepción, y no tuvieron la menor piedad con él. «He oído un rumor bastante desagradable, eminencia», comenzó Canula. «Se dice que usted fue manipulado para emitir un oráculo divino». La taza de té de Telén tembló al chocar con el platillo. El sacerdote esbozó una sonrisa nerviosa tratando de excusarse, pero la marquesa no le dio tregua. «Ya lo sé todo. ¿Cuánto dinero he invertido en ese templo? ¡Qué bajeza pisotear así la bondad de Winston!». El hombre nuevamente trató de justificarse, pero esta vez fue Adriana quien intervino. «Entonces, ¿significa que jamás recibió donaciones de Nora Joseph? ¿Ni se ha reunido con su Alteza la princesa heredera clandestinamente?». Telén se quedó mudo, y es que sí, fue gracias a Nora que habían obtenido esa información. «Hable con claridad, eminencia, si no quiere que le exija hasta el último centavo de las donaciones que he hecho en las últimas décadas». Escupió Canula con furia y el rostro de Telén palideció. Pero que había estado observando en silencio, añadió con frialdad: «Ya informé a su majestad la emperatriz sobre la gravedad del caso. ¿Recuerda, eminencia, cuántas donaciones hizo mi madre al gran salón? ¿Cuántas oraciones ofreció por los 6 príncipes?» Pero sacó una carta del pecho y la agitó frente a Telén. «Mi madre creyó en su sinceridad, pero si no da explicaciones claras, me voy a ver obligado a recuperar cada donación, incluso si no se trata del presupuesto imperial mediante un juicio». Telén parpadeó rápidamente. Ya no había escapatoria. Canula, la emperatriz y ahora su hijo lo acorralaban desde todos los frentes. Su voz tartamudeó cuando intentó explicar que todo se trataba de un acto de fe. «Fue una profecía, una que anunciaba que el duque de Castaña caería repentinamente en peligro. La princesa heredera lo dijo». ¿Una profecía? Repitieron todos a la vez. ¿Acaso no lo saben? Las profecías solo pertenecen al reino de los dioses. Nadie podría emitir una verdad si no es a través de un oráculo», explicó el estúpido hombre. «Ahora resulta», exclamó la marquesa. «Y si yo profetizara ahora mismo que usted morirá en el norte en un accidente de carruaje, ¿entonces qué? ¿Me voy a convertir en santa?». Pero soltó una risa seca. «Pero la princesa heredera hizo profecías precisas. Yo solo deseo cumplir con mi deber ante Dios, guiar al pueblo». Tanto la marquesa como Épero lo escucharon indignados. «Voluntad divina sus nalgas», pero a diferencia de ellos, Adrián intervino con calma. «Quien recibe un oráculo merece ese título, es natural». Luego, sonriendo con calma, agregó: «En lugar de desgastarse ayudando a una pequeña princesa, ¿qué tal si su eminencia entroniza al segundo príncipe como heredero?». Los ojos de Telén brillaron por un instante. «Si le dijera que puedo devolver a la vida a los muertos, ¿me creería?». Todos los presentes la miraron como si tuviera 2 cabezas. «Ahora escuche mi profecía», continuó Adriana. «Adriana Trovica va a despertar pronto, porque ella es la verdadera santa». Canula y Épero se quedaron paralizados. «Yo haré que eso suceda, porque esa es la voluntad de Dios». El rostro de Julio al encontrarse por primera vez en mucho tiempo con su hijo era frío, casi indiferente. Tras la muerte de Letina, la baronesa Kurosede y su heredero, el emperador estaba exhausto, tanto física como mentalmente. «¿Quieres ser emperador?», preguntó sin rodeos, mirando a Rodness, que se había presentado armado a pesar de no tratarse de una exhibición militar. «Tú también te has vuelto codicioso». En realidad, era natural que Rod, segundo en la línea de sucesión, aspirara al trono. Muchos príncipes lo habían hecho antes que él. Incluso Épero podría haber sido promovido si así lo deseaba. «El título de emperador
no es algo que puedas obtener solo por mérito, Rod. Si quieres ser el príncipe heredero, debes casarte con la santa. Pero Julio fue interrumpido. Hirpis, el primer emperador de ojos azules, fue un traidor. Y Caldion, el verdadero fundador de Ronda, poseía ojos rojos. ¿Lo sabías, padre? Julio se tambaleó incluso sentado. Su rostro palideció como si la sangre lo hubiera abandonado. Rod no dijo nada más. Solo lo miró con la quietud de una sentencia. Las líneas sucesorias de ojos azules conspiraron para borrar los registros, prohibieron la magia, ocultaron las piedras de Manab, no para proteger al pueblo, sino para mantener su poder. Fue así como Elacon lo superó. Rod, ¿de qué carajos estás hablando? El príncipe de ojos rojos, uno de los muchos asesinados por Noevian Trovica, fue borrado de la historia y tú jamás dijiste una sola palabra. El emperador abrió la boca pero no pudo articular sonido alguno. Los ojos rojos de Rod parecían estrangularlo sin tocarlo. ¿Fue todo esto una coincidencia? El emperador solo lo observaba con la mirada congelada. No necesito a esa santa. Te daré la oportunidad de limpiar la historia de Ronda y reparar todos los años que callaste y viviste en contra de la voluntad de Dios. Los ojos rojos ahora lo miraban directo al alma. No puedes entenderlo, Rod, exclamó finalmente Julio. El honor de mi padre, de mi abuelo, todo estaba en juego. ¿Vas a destruir los cimientos de la familia imperial de Ronda solo por eso? Si eso es lo que quieres evitar, entonces no me digas que me case con Doris Castaña. No me ofrezcas lo que ya es mío a cambio de silencio. Su padre siguió llamándolo mientras él se alejaba, pero ya era tarde. La noche estaba bien entrada y el silencio del palacio se rompía con solo los pasos firmes de su marcha. Dolía saber que su padre había conocido la verdad y la había enterrado, pero tampoco se sorprendió. No obstante, mientras se alejaba por el corredizo, tampoco se sorprendió cuando vio a Doris esperándolo al final con la emoción de una novia dándole la bienvenida al novio. Rod, ya no hay más escapatoria. El mundo entero nos bendice a ti y a mí. ¿Sabes cuánta estabilidad traerá esto al imperio? Doris hablaba confiada. Una confianza que se destruyó en un instante con las palabras de Rodness. Eres repugnante. ¿Qué? Doris inclinó la cabeza, dudando de sus oídos. Rodness detuvo sus pasos y se giró hacia ella. Para mí solo eres una mosca molesta, nada más y nada menos. No había una sola pizca de arrepentimiento en el rostro de Rodness. Quería ver hasta dónde eras capaz de llegar, pero incluso si te desnudaras ahora, no pondría ni un solo dedo en ti. Él se inclinó hacia ella. Tú y tu familia. Los voy a borrar de este mundo sin dejar rastro. La voz del príncipe cayó fríamente y por mucho que gritara y llorara, Rodness simplemente se convirtió en un punto y desapareció. Literalmente, la trató peor que una mosca. No importó que matara a su marido, incluso que tratara de matar a su padre, que se interponía en su futuro junto a Rodness, quien fue por él, que tiró todo por la borda. Necesito reunirme con el sumo sacerdote de nuevo, Nora. Necesito adelantar la ceremonia de canonización, ordenó a Nora, quien fue que la ayudó en principio con las donaciones, y al ver cómo su leal doncella seguía sus órdenes, los labios de Doris se curvaron. Rodness aún no quería entenderlo, pero ella sería la única mujer para él, y se lo haría sentir en lo más profundo de sus huesos. La mansión del conde Acacia estaba envuelta en una atmósfera pesada, comenzando por la voz estridente de Canula Winston después de saber que Doris había enviado una carta al templo solicitando adelantar la fecha de su canonización. Además de eso, la nobleza de Occidente como las familias Ciscometin y Railon la respaldaban. Sin embargo, Adriana se mantuvo serena. Por favor, su eminencia, proceda con la canonización como Doris ha solicitado. Dijo con firmeza, mi profecía se va a cumplir ante los ojos de todos. Será un evento histórico. Adriana ya había estado preparándose para ello. Estaba entrenando todos los días en las minas con Rossi. Para cuando las discusiones terminaron, Adriana regresó a su habitación exhausta, donde las cartas de Rodness la esperaban. Muchas de ellas terminaban con un te extraño o te amo, y por un instante se sintió de nuevo como una niña. Pero mientras contemplaba las cartas, un ruido la sacó de su ensimismamiento. Pensó que se trataba del viento, pero no. El rostro de Adriana palideció cuando vio a la persona al otro lado. Era Noevian Trovica. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo escapaste? ¿Viniste para matarme? No. Entonces, ¿con qué cara vienes aquí? ¿Crees que estaré tan conmovida que voy a perdonarte? No. Solo quería ver que estabas viva y sana. Yo
Te echaba de menos. Sus labios se torcieron mientras intentaba desesperadamente contener las lágrimas. Sé que te sientes traicionada por mí. Sé que incluso si me perdonas, no podrás quedarte a mi lado. Adriana sintió un poco de lástima por ese hombre, un sentimiento separado al amor que sintió alguna vez y fue liberador. El omnipotente gran duque Noevian Trovica ya no existía. Ahora solo era un hombre que rompió todas las leyes y sufrió la deshonra, llorando frente a ella. Lo perdí todo, pero aún podría ser útil para ti. Noevian entonces sacó una daga familiar. Era la que ella le dio para que atacara a Bardenaldo. Entonces, ¿estaba sugiriendo que mataría por ella? Haré lo que sea. Si eso significa que puedo estar a tu lado, lo haré con mucho gusto. Ay, qué tan mal estaba ese hombre. Adriana siguió mirándolo preguntándose lo mismo, pero entonces la puerta se abrió de golpe y Épero apareció. El noveno príncipe miró la situación, luego hacia las ventanas abiertas y sacó una rápida conclusión. Una fuga de prisión. Debes estar realmente jodidamente mal de la cabeza. Mi señora, ¿este tipo te hizo algo? Adriana negó y luego se giró hacia Noevian, que seguía expectante de una respuesta. Entonces Adriana soltó. Solo hay una cosa que quiero de ti. Muere por mí, Noevian Trovica. Los ojos de Noevian brillaron salvajemente mientras presionaba la daga en su pecho. La ceremonia para coronar a la santa fue tan majestuosa que rivalizaba con las antiguas coronaciones imperiales. Sentado junto a la pareja imperial estaba Rotnes, epicentro de los rumores más candentes de los últimos días. Decían que aquella ceremonia no era más que un disfraz para un compromiso, una estrategia para disipar las sospechas en torno a los ojos rojos del príncipe. Solo una santa podía contrarrestar una maldición. Y en cuanto el sumo sacerdote Telén apareció sobre el escenario, el bullicio se apagó. La multitud enmudeció. Doris, vestida de blanco inmaculado, se preparaba para ascender al altar. Telén la observó con ojos nerviosos, pero pronto desvió la mirada hacia Adriana, cubierta por una capa a su lado. Telén intentó ignorar la sonrisa triunfante de Doris. Alzó una mano y varios sacerdotes se aproximaron con una enorme caja cubierta con un manto blanco. El murmullo del público volvió con fuerza. Incluso Doris frunció el ceño. Aquello no estaba en el protocolo. ¿Qué significa esto? ¿Es una ofrenda? Antes de que Doris pudiera añadir algo más, Telén habló con voz temblorosa. Levantemos una oración por la pobre gran duquesa. La tela fue retirada y reveló un ataúd de cristal. Dentro yacía una mujer que parecía profundamente dormida. El asombro fue inmediato para todos. Muchos conocían el rumor. El loco gran duque Noevian Trovica había exhumado el cuerpo de su esposa, incapaz de despedirse de ella. ¿Por qué demonios está esto aquí? Doris estalló intentando alcanzar a Telén, pero Adriana se interpuso. Su Alteza no debe interrumpir. Doris alzó la mirada. La cabeza le quedó en blanco por un segundo mientras reconocía el rostro de Bleya frente a ella, totalmente viva. ¿Acaso Nora no había cumplido con su orden? Aún así, volviéndose hacia Adriana, Doris sonrió sin máscaras. Estúpida. El fantasma de Adriana ya no sirve. Sin mí, Rotnes jamás será emperador. Somos una pareja del destino. Yo iluminaré a Rod con la luz. Tú no podrías ayudarlo ni en 1000 vidas. Debiste morir cuando te di la oportunidad. Doris recobró su compostura y se giró hacia el centro del escenario. ¿Escuchó lo que me dijo esa mujer, eminencia? Susurró Adriana. ¿Va a canonizar a esa mujer superficial y deshonrar el nombre del Señor o cumplir con su verdadera voluntad? La manzana de Adán de Telén se agitó. Doris, harta de esperar, dio un paso adelante y comenzó su propia canonización, pero Telén la interrumpió. Ha habido un nuevo oráculo. El silencio fue total. La gran duquesa fallecida, Adriana Trovica, despertará pronto. Doris palideció. El clamor del público creció como una ola. Adriana condujo a Telén hacia el ataúd. Cruzó una mirada con Rosy al pie del escenario y colocó su mano sobre el cristal. Había entrenado tanto para este momento. El poder mágico fluyó desde su cuerpo hacia la piedra bajo la vitrina, como agua absorbida por una esponja. Telén colocó su mano temblorosa también y entonces el cristal comenzó a abrirse. El sacerdote atónito observó algo imposible. Los dedos de Bleya se movieron mientras Adriana murmuraba: te lo dije, es la voluntad de Dios. El temblor cesó en el cuerpo de Telén y sus ojos brillaron como si viera un milagro mientras gritaba que la gran duquesa Adriana Trovica había despertado. Adriana Trovica, la santa bendecida por Dios, había regresado de Abadelia con su voluntad. El silencio cayó como un manto, todos contuvieron el aliento. Doris, dándose cuenta de que algo andaba terriblemente mal, lanzó un grito desgarrador, como si el mundo se le resquebrajara.
Pero Telén, ya consumido por el éxtasis de lo divino, alzó aún más la voz como si sangrara por la garganta. La verdad escondida en lo profundo del palacio ha salido a la luz. Un nuevo sol brilla sobre Ronta. Jadeando, el sumo sacerdote comenzó a toser sangre y la plaza que momentos antes servía de emoción quedó en silencio sepulcral. Hasta el emperador, desde lo alto de su trono, perdió el color del rostro. Rotnes, que había estado observando en tensión, se puso de pie de un salto y luego ocurrió el milagro. Alguien gritó un «¡Oh, Dios mío!» mientras el cuerpo de Bleya Acacia se incorporaba. El clamor se volvió ensordecedor, vítores, gritos, suspiros. Y por último, los ojos ardientes de Rosy echaron chispas mientras mostraba el libro en sus manos. Sus labios ajados se curvaron en una sonrisa perversa. La multitud volvió a contener el aliento. Bleya extendió la mano y el libro salió volando de las manos de Rosy. «¡Una reliquia sagrada! ¡Una revelación de Dios!», gritaron. El emperador abrió los ojos horrorizados al ver lo que el libro mostraba. Como una visión, las letras comenzaron a tallarse en el aire. El primer emperador Kirpis fue un traidor. El símbolo de la casa imperial de Ronta no es el ojo azul de Kirpis, es el ojo rojo de Caldion, el verdadero heredero. El poder de la magia dado por el Señor para proteger al pueblo fue ocultado por los ojos azules del trono por codicia, y ese egoísmo debilitó al reino. Entonces Adriana se giró hacia Julio mientras preguntaba: ¿reconoce su majestad este registro? Todos se giraron hacia el emperador, pero él no miraba el libro, miraba el vacío mientras la verdad se revelaba cruelmente. Así es, padre. Esto fue obra de Bardenaldo. La verdadera voluntad de mi madre, él la ocultó, dijo Rotnes. La gente observaba al emperador con creciente angustia, pero se disipó cuando la voz de Bleya resonó. Los ojos rojos son el símbolo de la magia más pura, la llama que protege, la luz que puede quemar a los demonios, la guía que puede salvar a los inocentes. La gran duquesa Trovica, resucitada apenas, era ahora la portadora de la voluntad de Dios, y Doris, que miraba a los nobles de la facción del príncipe heredero, buscando apoyo, volvió a explotar. ¿Qué hacen? ¿Por qué nadie me defiende? ¡Yo soy la santa! ¡Cuando mi padre se entere! Pero su voz, que había sido un torrente, se cortó abruptamente por Nora. ¡Ya deje de mentir! Ya no puedo seguir avergonzándome frente al señor ni frente a su majestad. Denuncio a Doris Castaña por engañar al pueblo con mentiras. La voz resonó como un latigazo. Nora Yusef, su doncella más leal, la que la había acompañado al estrado, la misma Nora que ahora lloraba desconsoladamente mientras la miraba con ojos encendidos. Su Alteza me engañó al sumo sacerdote, me ordenó entregar veneno disfrazado de incienso al duque de Castaña, me usó para asesinar y también ordenó matar a la condesa Bleya Acacia, su doncella más fiel. Doris, con los ojos enrojecidos por la ira, gritó que se detuviera, pero no hubo forma de detener a Nora, que estaba sedienta de venganza. La muerte de la gran duquesa resucitada también fue orquestada por Doris. Entonces, una voz mayor pero clara emergió entre el gentío. La mirada de Doris se giró de inmediato. Allí, cerca de Nora, avanzaba otra mujer. Era Sophie, la jefa de criadas, testificando contra Doris. Todos contuvieron el aliento. El escándalo era ya irreversible. Incluso algunas damas nobles que siempre habían conocido a Doris como la gentil princesa heredera se tapaban la boca horrorizadas. «¡Es el diablo!», gritaban. «No es santa, es un demonio disfrazado». Y mientras el oeste entero quedaba paralizado por las revelaciones, el este comenzó a reaccionar. Entre ellos, Gregory y Bianca Pireta rompieron en un grito. Adriana estaba viva. El duque de Pireta, silencioso, estrechaba los puños. Desde el instante en que reconoció a Bleya en las ropas sacerdotales, supo que no era la misma Adriana débil de antes. Un nuevo sol para Ronta. La gente aclamaba, los vítores crecían como una marea incontenible. Incluso el sumo sacerdote Telén ya no parecía dudar. Nosotros, los del este, apoyamos firmemente al segundo príncipe. La voz de un noble rompió como un trueno, seguido por muchas más. Pero en ese momento, desde el ala derecha del escenario irrumpió un mensajero trayendo noticias de última hora. El gran duque Trovica, fugitivo, cayó a su muerte mientras huía. No encontraron su cuerpo, pero todo indicaba que había muerto. El silencio dio paso al murmullo de sorpresa. Noevian había cumplido su palabra. Adriana sonrió y miró a Bleya. Adriana Swan Trovica, quien fue muerta y resucitada y según la voluntad del gran duque y conforme a la ley que él mismo creó para su esposa legítima. Adriana se detuvo frente a Bleya. Su Alteza, la gran duquesa,
ha regresado. Bleya, que la había estado mirando directamente, entrecerró los ojos con una sonrisa maliciosa. Entonces se apartó de Adriana y se dirigió hacia Rodnes, que las observaba desde lo alto del estrado. «Yo, Adriana Swantrovica», dijo Bleya, «señora del norte y única gran duquesa de Ronta, juro lealtad al príncipe Rodnes, descendiente del primer emperador Caldion. Él será mi sol y mi señor». Su voz firme llenó toda la plaza. El sumo sacerdote Telén rompió en llanto. La profecía que tantos consideraban falsa finalmente se había cumplido. Rodnes frunció el ceño, tardando unos segundos en entender. Adriana y Bleya estaban actuando, lo estaban liberando, lo empujaban con cada palabra hacia el trono, convirtiéndolo en el príncipe legítimo, según la profecía de Ronta. Una risa entrecortada se filtró por sus labios partidos. Esa era la Adriana que él conocía. Amar era una condena, pero también un privilegio. Y mientras se reía en voz baja y se cubría el rostro con una mano, de pronto un estallido explotó dentro del templo y criaturas oscuras, viscosas y deformes comenzaron a brotar del suelo alrededor del estrado. El caos estalló de nuevo. La gente corría aterrada. Entonces ocurrió. Rodnes cruzó miradas con los mismos que habían osado maldecirlo. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro y así, el segundo príncipe eliminó uno por uno frente a todos, mostrando quién era el que protegía realmente al imperio. Nunca antes había usado sus poderes mágicos, pero ahora ya no tenía dudas, y con movimientos precisos los aniquiló. Para cuando la matanza terminó, los nobles, antes ciegos y arrogantes, ahora gritaban con fervor que encarcelaran a Doris Castaña, que se hizo pasar por la santa y atentó contra la verdadera. No importó cuánto se retorció Doris o cuánto gritó que ella era la princesa heredera todavía. Su caída fue inevitable. Más allá, Noevian, oculto entre las sombras, miró el desenlace. Él había cumplido con su palabra. Murió por Adriana y dejó de existir para ella. Era lo menos que podía hacer para remediar todo lo malo que le había hecho. Adriana y Bleya podían lucir idénticas por fuera, pero al mismo tiempo eran personas muy distintas. Bleya era una persona que usaba un lenguaje mucho más pintoresco. «Ay, por fin todos esos hijos de puta están pagando lo que se merecen», soltó con frialdad en cuanto despertó. Luego miró a su hermana y a todos los demás que la miraban expectantes como si tuvieran miles de preguntas en sus ojos. «Supongo que no fue un sueño, y supongo que tienes miles de preguntas que hacerme». Bleya suspiró mientras pensaba en cómo empezar. «Bien, originalmente se suponía que debía morir», dijo ella. Sus labios secos, aún pálidos, se curvaron en una sonrisa antes de que estallara en una carcajada sonora. «Bien, voy a contarles mi historia». Y así, la verdad de Bleya Acacia salió a la luz. Fue por mera casualidad que Bleya oyó hablar por primera vez de la existencia de Adriana Trovica. Muchos la acusaron de querer parecerse a ella y Bleya ni siquiera comprendía a qué se referían cuando un día vio la portada del periódico y esa misma noche huyó de casa en busca de la verdad. Fue un mal momento. Uno de sus parientes, a quien llamaba tío por costumbre, había estado bebiendo y en medio de la lluvia resbaló. Enfurecido, descargó su frustración contra ella. En otras ocasiones, Bleya habría devuelto los golpes, pero esta vez no pudo soportar la brutalidad, así que tomó el poco dinero que tenía y huyó hacia Pireta. La lluvia caía con fuerza ese día, le temblaban las manos mientras acariciaba su melena rubia, ahora teñida de negro con la ayuda de Rosy. Un retrato en la portada mostraba a una joven hermosa, sonriente, y a su lado un hombre apuesto. Desde la ropa, la sonrisa y hasta el color de ojos, todo eran idénticas, no había una sola diferencia y sin embargo, no era ella. Adriana era una chica criada lejos de la pobreza, en un ambiente opuesto al suyo, que había conocido todas las dificultades posibles. Sabía que Olivia, su madre, era una niñera de una familia noble, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que trabajara justo para los Pireta, una de las grandes casas que gobernaban el este? Y por si fuera poco, ¿cuáles eran las probabilidades de que la niña que cuidaba, aquella que aparecía en los retratos, fuese exactamente igual a ella? La fuerte lluvia no cesó ni siquiera cuando
llegó a la finca Pireta. Habían pasado varios días, tiempo suficiente para que Olivia se enterara de su desaparición, así que Bleya corrió hacia la mansión antes de que su madre pudiera partir a buscarla. Al llegar, vio a Olivia empacando maletas apresuradamente. Estaba claro, pensaba ir a Elacon. Solo cuando descubrió a Bleya empapada y sin escolta se quedó paralizada, con la respiración contenida, y la pregunta salió sin contemplaciones. ¿Quién era Adriana Pireta? No hubo excusas. Olivia no era su madre. Solo era una niñera con demasiadas culpas, y entre sollozos derramó verdades insoportables. El corazón de Bleya hervía de injusticia. Nacida sin padre, separada de su madre, criada entre abusos y humillaciones en casa de parientes crueles, Bleya había crecido aprendiendo a resistir, a enojarse, a luchar, pero nunca en su vida había sentido emociones tan violentas. Y cuando los abusos se volvieron insoportables, recurrió a su magia para protegerse. Fue entonces que su magia fue revelada. Desesperada, acudió a Rosie rogándole que le ayudara a calmar el dolor que sentía, como si el corazón le ardiera en llamas. Desde entonces, Bleya aprendió a pelear con dagas, porque le dijeron que si usaba su magia entre la gente común, la rechazarían para siempre. Pero mientras ella debía sobrevivir, Adriana vivió rodeada de lujos. Sí, odiaba y envidiaba a Adriana, esa chica con la misma cara, los mismos ojos, la misma sangre, pero una vida completamente distinta. Poco después, Bleya comenzó a trabajar en una mina cerca de la frontera de Ronda. Vendía en secreto fragmentos de piedra de maná. Habían pasado ya 2 meses desde que Adriana vivía como gran duquesa, y entonces, un día, Bleya tuvo un encuentro que puso su vida patas arriba. Un hombre llegó a la mina, un cliente habitual. Bleya preparó un refrigerio para él tal como le ordenó el dueño, pero cuando lo vio, se le detuvo el aliento. Era Noé Vientrovica, el mismo rostro que había visto en los periódicos, el esposo de Adriana, el hombre que tal vez también podría haber sido su esposo. Y lo más importante, a pesar de tener el cabello teñido de negro y llevar una vida dura, ese hombre la miró igual que ella a él, como si ambos recordaran un rostro que nunca habían olvidado. A partir de ese día, Noé Vientrovica comenzó a frecuentar la mina como si fuera su propia casa, y el dueño de la mina asignó a la hermosa Bleya para que lo acompañara. Y Bleya se propuso seducirlo. Quería tener a Noé bien, quería monopolizar el espacio que debió haber sido suyo desde el principio. Y sí, también quiso joder a su hermana. Así fue como todo comenzó. A partir de ese día, cada vez que Bleya veía a Noevian sonreía abiertamente, y el hombre reservado que siempre la miraba con ojos nublados finalmente le sugirió: ¿No quieres trabajar en Ronda? Bleya estaba completamente enamorada del hermoso duque, así que aceptó sin rechistar ni cuestionar. Sus sentimientos por Noevian se volvieron retorcidos, y mucho más cuando se enteró que Adriana estaba enferma. Entonces pensó: vaya, Dios me está dando una oportunidad. La gran duquesa estaba tan débil y moribunda que todo el país lo sabía, y Bleya vio esperanza en esa visión. Y un día, casi un año después, cuando escuchó la noticia de que a Adriana solo le quedaban unos pocos años de vida, Bleya estaba segura de que podía ocupar el lugar de Adriana. Incluso le confesó su amor impulsivamente a Noevian, y cuando él escuchó eso, le preguntó con una facilidad descorazonadora: ¿serías mi amante? Fue un asunto bastante desvergonzado, sobre todo para un hombre que nunca se le insinuó o dijo nada dulce para ella, pero Bleya vio una gran esperanza en esa sola palabra, así que sí, aceptó. Cuando la gran duquesa falleciera, ella se convertiría en la amante del gran duque. Eso fue suficiente para Bleya por el momento, quien reconoció el deseo en los ojos del duque cada vez que la miraba. Sin embargo, con el tiempo, una cosa comenzó a molestarla. Noevian continuaba actuando fríamente con ella, como si jamás hubiera dejado de amar a su esposa, y el venenoso pensamiento de presentarse ante Adriana y susurrarle: lo más preciado que tienes, lo más brillante que brilla a tu lado, la persona que más ama me ama a mí, no a ti, se coló en su mente. Y al día siguiente, Bleya lanzó un poderoso hechizo y se hizo pasar como una sirvienta de Trovica. Se coló entre la servidumbre y estuvo a punto de entrar al dormitorio de la gran duquesa cuando la vio. Adriana, vestida con ropa que no se había cambiado en días, era tratada como una muñeca entre las criadas risueñas que se burlaban de ella. No había ni una sola pizca de respeto por la gran duquesa. Con la cabeza nublada por la confusión, Bleya regresó corriendo a ver a Noevian. Sin embargo, cuando estuvo a punto de agarrar el pomo de la puerta, se sobresaltó al oír la voz que venía del interior. Eran dos voces. Una le pertenecía a Noevian y la otra al príncipe heredero. La voz gélida de Noevian y la risa baja del príncipe heredero
atravesaron como cuchillas el corazón de Bleya, que escuchaba todo su plan desde detrás de la puerta. ¿No deberíamos preocuparnos por esa mujer que trajiste? Preguntó el príncipe, pero Noevian negó. No, no te preocupes. Es una mujer estúpida. Bleya casi se derrumbó. La luz que se colaba por la rendija de la puerta la cegó y sus lágrimas comenzaron a caer sin control. Todo había sido un engaño. Su vida y la de Adriana no había sido muy distinta. Ambas vivieron con carencias. El pecho de Bleya le dolía por ella y por su hermana, cuyo matrimonio no fue distinto al de ella con el conde Acacia. La furia y la traición la consumían y con manos empapadas escribió esa frase en su diario, presionando tanto que casi rasgó el papel. Te odio, Noevian Trovica. Desde ese día, Bleya no volvió a salir y comenzó a trazar su propio plan. No iba a dejar que esos desgraciados se salieran con la suya, pero para eso necesitaba hablar con Adriana. Así que cuando Noevian volvió a abandonar la capital, Bleya volvió a la residencia Trovica. Recordaba que el dormitorio de la gran duquesa estaba cerca del jardín, y entonces la vio. Adriana estaba allí junto a la ventana, mirando fijamente al horizonte como si esperara desesperadamente a alguien. Todavía no se había percatado de su presencia, pero Bleya la observaba hipnotizada. Aquellos ojos apagados, esa expresión de espera silenciosa. La mirada de Adriana bajó lentamente y entonces sus ojos se encontraron. Bleya dio un paso atrás instintivamente. Esta era la primera vez que veía de cerca el rostro de su gemela de sangre, y aunque se burló de sí misma, no pudo evitar soltar una risa incómoda y golpearse suavemente la cabeza. ¿Has recibido noticias del gran duque? Eso era lo que estaba esperando. Una llamada de ese maldito de Noevian, ese bastardo que ofreció a su esposa al príncipe heredero. Y luego, como si nada, trajo a Bleya para consolarse con una copia imperfecta. La traición aún ardía en su pecho, pero lo extraño era que no era amor, ni por el hecho de no haber recibido su cariño. Su mirada recorrió el rostro pálido de Adriana. Estaba tan demacrada, tan frágil, tan lamentable. Y entonces el cuerpo de Adriana convulsionó por una tos violenta. Lo siento. Si el gran duque se pone en contacto contigo, ¿podrías pasarme el mensaje directamente sin que el mayordomo lo sepa, por favor? Eso fue todo lo que dijo. Adriana no era la mujer que ella había imaginado, ni la que Noevian había manipulado, ni siquiera era la enemiga que había odiado. Era solo una chica rota, al igual que ella. Después de eso, Bleya trazó un plan. Fue a ver a Rossi y consiguió una poción de muerte en vida. Antes de regresar a Ronta, envió a Yuna a difundir rumores sobre una poción milagrosa. Hizo que llegaran a oídos de Noevian sabiendo que el veneno bajo su mando mataría a Adriana. Una medicina que prolonga la vida si se toma justo antes de la muerte. Un rumor perfecto para un desesperado. Todo estaba listo. Bleya se quedó encerrada durante varios días para no levantar sospechas, pero su mente cambiaba de rumbo cada hora. Algo se movía entre Noevian, el príncipe heredero, y el duque de Pireta, pero ya no podía averiguar más. Lo único que pudo fue dejar pistas para Adriana, pistas que escribió en sus diarios. No huyas, entra a la residencia del gran duque, descubre todos los secretos. Con una determinación silenciosa sacó su diario rosa y escribió: Adriana Pireta. Era la primera vez que escribía el nombre de su hermana con sus propias manos. Había preparado los ataúdes de maná, las piedras mágicas y la llave que le daría una segunda oportunidad a Adriana. Estaba agotada hasta el colapso, pero siguió escribiendo. Pobre Adriana Pireta. Noevian encontró la medicina. Ya es tarde. Los signos de la muerte son claros. Ya no hay tiempo. Pobre Adriana Trovica. Morirás sin saber que tu esposo te está matando. Luego se dirigió a la oficina del conde y ocultó su diario en la librería, sabiendo que el primer paso de Adriana sería divorciarse del conde, así que lo colocó dentro de un libro cuyo título era Guía para mujeres divorciadas. Cuando Adriana lo encontrara, Bleya esperaba que su contenido despertara su ira. No estaba segura de que funcionara, pero era la única estrategia que se le ocurría. Después de eso, Bleya rompió en llanto tan intensamente que sus mejillas se empaparon. Lloró y rió una y otra vez. Las criadas tocaron la puerta preocupadas, pero ella no respondió. Un patrón blanco brilló bajo sus pies. Bleya cerró los ojos y rogó para que todo saliera bien. Te daré un cuerpo sano, Adriana. Te daré una oportunidad para conocer la verdad y enojarte. Ahora todo está en tus manos. Susurró mientras su vida se apagaba y Adriana tomaba su lugar. Esa fue su forma de expiar todos sus pecados.
Con la verdad finalmente saliendo a la luz, los culpables comenzaban a pagar por sus crímenes. Doris Castaña y su padre serían sentenciados a muerte en la guillotina. Gaspar, Annie y todos los involucrados desaparecerían para siempre entre las sombras de una celda. Uno a uno iban cayendo. Mientras tanto, Adriana y Bleya, que ahora pasaban más tiempo juntas, fruncieron el ceño al enterarse de que el duque Pireta había llegado a la residencia para ver a Bleya, la hija a la que había intentado asesinar. ¿Por qué aparecía ahora de pronto como si nada hubiera pasado? No fue difícil adivinar sus intenciones, pero aún así fue bastante entretenido oírlo decir cosas como «Te extrañé, nunca quise que te mataran y sabía que la niñera te salvaría». Bleya lo escuchó sin emoción, apoyada en el respaldo de su silla. «Así que ahora quieres ser un buen padre, aunque sea tarde, y convertirte en el suegro del segundo príncipe». Su padre se quedó inmóvil ante su comentario. «Pierdes tu tiempo. Al segundo príncipe le gusta Adriana». El duque volvió su mirada hacia Adriana, como buscando una negación, pero ella mantuvo el silencio. Pero mientras tú estés aquí eso no puede ser, insistió el duque. Debes quedarte con su alteza el segundo príncipe. Su tono era desesperado, el silencio se apoderó de la sala. El rostro del duque palideció, porque si Adriana se convertía en princesa heredera y Bleya volvía al este, Gregory podría perder su posición allí, sobre todo cuando éste ya había expresado abiertamente rechazar su título como duque. Fue entonces cuando otra voz se sumó al escándalo, y todos giraron hacia la puerta que se abría lentamente. Rotnes entró con su capa azul ondeando, seguido por un solemne Vicenzo con un fajo de documentos. Has traicionado los principios de la Casa Pireta. Incluso hemos hallado transferencias de bienes a nombres privados. ¿Qué se supone que debemos hacer con esto, duque Pireta? El duque abrió la boca como un pez fuera del agua. O renuncias voluntariamente o te enfrentas al juicio junto al clan Castaña. Escoge. El duque Pireta buscó apoyo en Bleya, pero al ver que no respondía se giró hacia Adriana. El rostro del duque se tornó pálido. Rotnes, a quien siempre menospreció, era ahora una presencia imposible de ignorar. Y al día siguiente la noticia que sacudió Ronta fue publicada en el diario imperial. Bleya Pireta sería nombrada la nueva duquesa del Este, continuando la tradición matrilineal del linaje Pireta. Gregory Pireta por el momento actuaría como regente y guía de la joven duquesa. Para quienes aún estaban confundidos, el periódico aclaró que la gran duquesa Adriana y la condesa Bleya Acacia eran hermanas gemelas. Ambas habían sido reconocidas como santas por el imperio, y casi al mismo tiempo, otro titular estremeció la capital. El matrimonio entre el príncipe heredero Bardenaldo y Doris Castaña era inválido, y junto a él, un tercer anuncio. La verdadera princesa heredera elegida por el príncipe Bardenaldo siempre fue Adriana Pireta. Esta última noticia llegó como una daga hasta los calabozos donde Doris esperaba su juicio. El juicio de Doris comenzó al caer la tarde. Originalmente estaba previsto para el mediodía, pero se retrasó por orden del segundo príncipe Rotnes. Fue él quien exigió que se realizara en la plaza central donde antes se había celebrado la ceremonia de canonización, en lugar del habitual palacio de justicia. Para Doris, miembro de la familia real, aquello fue una humillación sin precedentes, una puesta en escena para su caída. Por unanimidad, los jueces condenaron al duque de Castaña a muerte por el asesinato de su Alteza el sexto príncipe, por su participación junto al príncipe heredero Bardenaldo en el asesinato del príncipe mayor y la gran duquesa Trovica. Doris Castaña, por su parte, fue hallada culpable de haber asesinado a la gran duquesa y de intentar matar a su doncella Bleya Acacia, y se ordenó además una indemnización a la casa imperial. Cuando la cabeza del duque cayó finalmente al suelo, Doris se arrodilló frente al cuerpo decapitado de su padre, incapaz de aceptar la realidad. Levantó la vista y allí estaba Adriana, de pie frente a ella vestida con una elegancia insultante. No podía ser real. Adriana debía estar muerta. La que debía estar viva, bella y vestida como una princesa era ella. Pero el rostro de Adriana no mostraba ni un rasguño de ira. Al contrario, una leve sonrisa cálida y compasiva adornaba sus labios, desprecio y lástima. Adriana, la que había sido traicionada sin saberlo, era ahora quien la observaba desde las alturas. «Te lo tienes bien merecido, Doris Castaña», dijo Adriana con voz serena pero cortante. Luego se inclinó acercándose a su rostro. Por un instante su expresión dulce se quebró. El rostro que parecía el de una santa se tornó afilado, casi demoníaco
dijo como si algo oscuro hubiese salido a la superficie. Entonces susurró: buena suerte siendo útil cuando estés muerta. Doris se quedó inmóvil. Sus ojos, que habían temblado como si lucharan contra la locura, se congelaron por completo. Eran las mismas palabras que le había susurrado a Bleya. Los ojos de Doris, verdes y ardientes como brasas al borde de apagarse, brillaron con una mezcla de furia e incredulidad. Pero Adriana ya se alejaba mientras la multitud, avivada por la indignación, gritaban: ¡mátenla! ¡Maten al demonio! Doris, con la guillotina suspendida sobre su cuello, no podía apartar los ojos de Adriana. El verdugo cortó la cuerda y... la afilada hoja descendió como un trueno entre los postes de madera. La muerte duró solo un instante, pero la gloria de la justicia sería eterna. Adriana no apartó la mirada. Entonces Bleya se acercó en silencio y la abrazó. No lo pienses más. Nosotras fuimos las más lamentables, susurró, y con esas palabras el peso desapareció como el polvo en el viento. Adriana sonrió, permitiéndose descansar, apoyada en las temblorosas manos de su hermana. Ahora sí, todo había terminado. Unas semanas después, la atmósfera en el salón de Atishal estaba impregnada de expectación. No era solo una fiesta más, ni una noche cualquiera. Era el día en que el imperio vería proclamado a su nuevo príncipe heredero. El emperador, cuya voz había sido apagada por los años y la culpa, alzó la cabeza con una determinación inesperada. Entonces pronunció palabras que marcarían el fin de una era y el inicio de otra. Julio Ronta no solo reconoció sus errores del pasado, sino que nombró a su segundo hijo Rotnes, fruto de su amor y orgullo, como la nueva estrella del imperio. Y entonces los aplausos estallaron, los vítores surgieron como una marea liberada, una mezcla de alivio y júbilo y sumisión. La prosperidad a Ronta estaba llegando. En ese instante, la música de la orquesta llenó el aire, marcando el inicio del primer baile, el tradicional homenaje al nuevo heredero. Todos esperaban ver a Rotnes tomar la mano de Bleya, su amante conocida, aquella que tantos rumores había suscitado. Pero cuando el nuevo príncipe descendió del estrado, sus pasos no se dirigieron a ella, sino a Adriana Pireta. Sus manos calientes, incluso a través de los guantes, la sujetaron con fuerza, como si no pensaran soltarla jamás. Adriana ni siquiera recordaba en qué momento comenzaron a bailar. Solo sentía un leve sudor frío en su espalda y el peso de sus manos guiándola sin esfuerzo. Ambos bailaron frente a todos, sin máscaras, sin engaños. Ella era Adriana y él era Rotnes. La música se aceleró, la misma canción que había sonado cuando tenían 20, la misma que sonó cuando ocupó el cuerpo de Bleya, la misma que sonaba ahora. Era como un hechizo, la fiesta giraba y ellos con ella. Para cuando el baile terminó, Rod la llevó a un lugar más privado. Debí ser más valiente ese día. Empezó él. Si me hubiese quitado la máscara y hablado contigo. Adriana lo siguió hipnotizada, y cuando se dio cuenta, habían llegado a la colina de las estrellas, la colina que tantas veces habían descrito en sus cartas. La última vez hubo interrupciones, pero esta vez quería hacerlo bien. Y desde más allá de la colina, un montón de luciérnagas volaron. Una lluvia de luz cubrió la colina, brillando como constelaciones vivas. ¿Sabes por qué bailan así? Para que una luciérnaga hembra las elija, dijo ante ella. Como yo, que estoy cortejándote, Adriana. Susurró. Sé mi princesa heredera y cubriré todos tus recuerdos tristes con otros nuevos. Te llevaré al lugar más brillante del mundo. Seré tu caballero y te protegeré por el resto de tu vida. Y bajo la lluvia de estrellas vivas, Rod, la estrella más brillante del imperio, se arrodilló ante ella y besó sus dedos. Él la miró esperando una respuesta. Adriana observó su ternura y la luz en sus ojos y respondió: no. El rostro de Rotnes se volvió ceniciento al instante. Quiero ser tu esposa, no la princesa heredera. Su expresión, que se había endurecido por completo, se tiñó de rojo. Así que no seas mi príncipe heredero, solo sé mío, Rotnes Kuzma de Ronta. Adriana soltó una carcajada ahogada por el llanto, porque ya no pensaba soltar a esa estrella brillante, hermosa y gigantesca que había llegado a ella como un milagro. Un mes después, la santa y la bestia más hermosa y feroz de todas se unieron en matrimonio. La ceremonia conjunta de coronación y su boda había comenzado oficialmente. A diferencia de la típica ceremonia imperial, esta se celebraría en la plaza central, el mismo lugar donde antaño se canonizaban santas y también se ejecutaban traidores. Fue sin duda algo sin precedentes. Desde el otro extremo de la plaza comenzó a escucharse un murmullo creciente que se convirtió en una ola de vítores. Adriana, la princesa
princesa heredera, quien alguna vez fue conocida como la princesa de cristal, parecía ahora más viva que nunca. Su cabello rubio estaba atado a la mitad, con cintas de gasa blanca que ondeaban a ambos lados de su rostro. La brisa las hacía bailar, dándole un aire aniñado e irreal. Sin duda, Adriana lucía como una princesa de cuento de hadas. Rod, que siempre había mantenido una expresión arrogante, tenía ahora las mejillas encendidas y las orejas rojas como brasas, y miraba a su futura esposa como si no existiera nadie más. Los vítores retumbaron en todo Ronta, los pétalos llovieron con más fuerza. Incluso el emperador, la emperatriz y todos los altos mandos se levantaron de sus asientos. Fue la boda y coronación más gloriosa, caótica y perfecta de la historia del imperio de Ronta. Y ese mismo día, el diario imperial cambió su titular. Lo que en la mañana se leía como la unión política entre Su Alteza y la Santa del Oráculo, ahora se leía el voto de amor eterno de la hermosa pareja imperial. La imagen que lo acompañaba mostraba a Rod y a Adriana besándose apasionadamente. Fue un beso sin tacto diplomático, sin decoro religioso y sin la más mínima intención de contenerse. Y por eso mismo fue perfecto. En ese instante, sin necesidad de palabras, ambos supieron que serían felices. Fin. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.